¿Ya estamos listos? Sí. Sí. Silencio, por favor. Cámara. El corto queda para largo, toma 1. Acción. El cortometraje en términos de producción es mucho más manejable. Tú puedes trabajar con presupuestos relativamente pequeños o sin presupuesto. No necesitas movilizar tanta gente ni tanta infraestructura. No necesitas tanto tiempo para hacer el trabajo. Por lo tanto, es mucho más viable. Bueno, la formación de la Asociación de Cortometrajistas hace 3 años, en que no había nada de cortometraje, había gente que hacía su cortometraje, pasaban, qué sé yo, 1 año, 2 años y otro tipo hacía su otro cortometraje, pero alrededor de esta organización se empezaron a juntar toda la gente que hacía cine y el cortometraje pasó a tomar un cuerpo dentro del espectro cultural de Chile. Bueno, ese fue mi proyecto de título en el Arcos. Y como tal yo tuve que delimitar un tema antes de hacerlo, como parte del proyecto, digamos. Y mi tema era el fuera de campo. Entonces es un trabajo que tiene un pie forzado, que es justamente trabajar sobre las posibilidades que tiene el fuera de campo como recurso expresivo, ¿ya? Yo partí estableciendo más o menos un plan general de la obra, una estructura, ¿sí? Donde yo establecí las situaciones fundamentales, los espacios principales, los personajes, y después de eso lo filmé, y siempre para mí la filmación es como no sé si una traición del guión, pero por lo menos una especie de confrontación del guión, con una cosa que es diferente. Y una vez con ese material, 1 año después, yo me demoré 1 año en terminar, procedí a montarlo, que es donde se le da la forma final a las cosas. Bueno, es la historia de un preso que queda solo en una cárcel que mudan y coincidió con que hace poco cambiaron la penitenciaría en Santiago. Entonces eso le dio un poco como de realidad, de actualidad. Por las características del lugar que yo quería, bueno, igual podría haber filmado, por ejemplo, en una pieza, porque es una celda, pero por las características del lugar preferí fabricar esta celda. Entonces, bueno, eso ya es algo que no se ha hecho mucho, si es que se ha hecho alguna vez en los cortometrajes chilenos, que es no adaptar el cortometraje a un espacio, sino que adaptar el espacio a las necesidades que uno tiene. Ya, de hecho, filmamos en un galpón de noche, y todo lo que uno ve en la película que parece una celda es una escenografía. Entonces tuvimos que trabajar con muchas luces, trabajamos de noche, empezábamos cuando oscurecía, terminábamos cuando amanecía y durante el día había que hacer la producción para el día siguiente. Entonces fue un trabajo bastante agotador, bastante agotador. Yo creo que una escuela cumple básicamente 2 funciones importantísimas. En primer lugar, reúne a la gente. ¿Ya? Hay momentos en la historia en los cuales las escuelas han sido lugares fundamentales, vitales, para que generaciones se encuentren, autores se encuentren y produzcan en común lo que es característico de una determinada época. ¿Qué es lo que le debería otorgar? A mi gusto es técnica. ¿Ah? Cómo usar cámaras, cómo editar, cómo hacer sonido, cómo pegar una escena con otra, qué es una escena, qué es un plano, cómo se escribe un guión, cómo se redacta un proyecto, cómo se dirige un actor, cómo se ilumina. Todas esas cosas deberían decirlas las escuelas. Y por otro lado te proporciona una cantidad de herramientas que son útiles, ¿ya? En la medida en que uno sepa entenderlas como herramientas y uno no se sienta obligado a cumplir con qué sé yo cuáles modelos o paradigmas. Y esas herramientas son útiles en todos sentidos, son útiles intelectualmente, son útiles formalmente, te permiten no solamente analizar mejor las cosas, sino que conceptualizar también mejor tu trabajo. En la medida en que uno es un ser humano informado y uno es un ser humano preparado, uno necesariamente produce cosas más complejas. Uno no puede esperar que sea la escuela la que le dé al cineasta su calidad. La calidad es algo que va inherente a cada creador, cineasta o pintor o escultor. Te permiten no solamente analizar mejor las cosas, sino que conceptualizar también mejor tu trabajo. ¿Qué es lo que le debería otorgar? A mi gusto es técnica. Hay muchas películas, muchísimas, que me han tocado y que han sido importantes para mí. Pero hay algunas
con las cuales uno siente, y eso le pasa a todo el mundo, yo creo, uno siente una afinidad particular. Y a mí me pasa eso con Hiroshima Mon Amour, es un poco un fetiche. Y para mí es porque es una película profundamente emocionante. Yo creo que va a quedar consignada en la historia del cine como una de las películas más bellas en todos los planos. Visualmente es una película muy bella, sonoramente es una película muy bella, el texto es bellísimo y se produce una conjugación ahí de elementos que hacen aflorar una emoción profunda, una emoción extremadamente humana y por lo tanto extremadamente ambigua, extremadamente complicada, contradictoria, desgarradora. Y yo no soy inmune a toda esa belleza. Cuando fui a ver Los perros en la calle, bueno, fue además todo el factor sorpresa, porque cuando he ido a ver una película de Woody Allen, yo sé que es Woody Allen, yo amo a Woody Allen y soy hincha de él y voy con carteles así de viva Woody Allen. Entonces, sea lo que él haga, yo termino contento. Pero cuando yo fui a ver Los perros en la calle no sabía ni de quién era, no sabía nada. Entré, me dijeron, oye, vamos a ver una película, parece que es súper buena. Entro al cine, me siento, veo esa película y fue, pero... quedé impresionado. Corte. Bien, ahora cambiamos la luz. ¿Noche americana? Bien, bien, vamos. Yo filmo en cine porque me gusta el cine y creo que es un formato absolutamente distinto a la televisión o al video. No filmo en 8 o Super 8 porque es un formato prácticamente extinguido, o sea, revelarlo es difícil, no se puede editar, es una lata. Y no filmo en 35 porque no me alcanza la plata, pero si pudiera filmaría en 35. Durante mucho tiempo la gente hacía cine en video, porque no, era más fácil, era más barato, más accesible. Y eso, ¿por qué no? Si en el fondo el cine no es el celuloide que pasa, el cine es un lenguaje, es una cierta forma de representación, es un objeto de la cultura, es un bien cultural. Y como tal puede existir en cualquier soporte. Y vivimos en un país que es un país relativamente subdesarrollado, que es un país donde los recursos para la cultura son escasos, que es un país que no tiene industria cinematográfica, que no tiene un mercado cinematográfico grande, establecido, que permita, ¿cierto?, una circulación de recursos suficiente como para que se hagan muchas películas. Y es una realidad en la cual el Estado debe apoyar. Los guiones y las películas que se hacen en Chile no devuelven ganancia. Entonces la empresa privada no va a meter plata en algo que sabe con certeza que va a ser pérdida, ¿ya? El Estado debería ser financiador de proyectos pilotos, de proyectos experimentales, de proyectos artísticos que no van a poder tener una ganancia en taquilla. Se ha invocado mucho esa cosa de que en otros países eso no es así, en otros países la cultura se financia privadamente, qué sé yo. Eso es una gran mentira, ¿ya? La Nouvelle Vague tan admirada, Godard, Resnais, toda esta gente, el cine francés es producto de una política cultural del Estado. Es un producto directo, no hubiera existido jamás si no hubiera sido por eso. Tarkovsky jamás hubiera existido en la historia del cine, de no ser porque era financiado por el Estado. Hay gente que dice, no, a mí no me importa el público. Está bien, es válido, tienen derecho y supongo que es normal, pero resulta que un cineasta sin público va muerto. O sea, no le van a financiar sus trabajos, va a tener que hacer poco. El público es necesario, es un barómetro cruel, pero justo e imparcial. Yo creo que todos los cineastas deben pensar en el público. Por supuesto, cuando uno hace algo, una obra cualquiera, es decir, cuando uno trabaja con un medio de expresión, uno está expresando para alguien. Es verdad, en último término, que la obra, cualquier obra, se completa en el momento que encuentra su público, en el momento que es vista, que es recibida, que es leída por alguien más. Uno no hace las cosas para sí mismo, en ese sentido. Pero yo siempre he estado en desacuerdo con la gente que se preocupa de la taquilla, en el sentido de que se preocupa de agradar al público y que se preocupa de atraer al público
Para mí eso nunca ha sido una preocupación. Yo no pienso en el público. Yo creo que el cortometraje cumple varias funciones. Una, en que el cortometraje es un género en sí, ¿ya? Yo hago cortometraje porque encuentro precioso contar una historia en 15 minutos, en 20 minutos, en 10 minutos. Y el caso del corto, para mí es la expresión de la vitalidad de generaciones nuevas. Es la primera vez en mucho tiempo que la gente joven no solo siente las ganas de hacer cine, hipotéticas, soñadoras, oníricas, deseosas, anhelantes, sino que se las arregla para materialmente hacer cine, hacer películas. Ya. Corte. Bien, bien.